Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video donde vamos a hacer un repaso de matemática. En esta ocasión vamos a repasar el concepto de derivada, ¿sí? Una aclaración, vamos a hacer un repaso solamente de las cosas que vamos a utilizar durante el curso, ¿está bien? Una explicación más detallada la van a tener cuando cursen análisis matemático, si es que no la cursaron todavía. Así que bueno, repito, acá solamente vamos a hacer un repaso de lo que voy a utilizar durante el curso. Y vamos a resolver un ejemplo que apunte más al cálculo, pero me gustaría que entiendan la idea que hay detrás y el por qué nos interesa estudiar lo que vamos a estudiar, ¿sí? Bien, entonces, vamos a comenzar con un pequeño ejemplo. Supónganse que tengo una función f cualquiera, que sea continua, ¿sí? Y que pasa por dos puntos P y Q, ¿sí? El punto P tiene coordenada x igual a un valor a cualquiera, 5 por ejemplo, y la componente y de ese punto va a ser f de ese valor a, ¿sí? Por ejemplo, f de 5, ¿está bien? A ver, te lo pongo gráficamente. Estos son los ejes y acá está el gráfico de la función f. Y el punto P es este. Su componente x es a y su componente y es f de a. Y consideremos otro punto q genérico, ¿sí? Cuya componente x lo voy a llamar simplemente x y su componente y va a ser f de x. Acá tenés el punto q, x, f de x, ¿sí? Bueno, vamos a trazar la recta que pasa por P y Q. ¿Sí? Tengo interés en esa recta un ratito. Entonces, tracemos esa recta que la dibujé en celeste y a esa recta la vamos a llamar S. ¿Sí? La vamos a llamar S de secante. Esta recta claramente es secante al gráfico de F porque la corta en por lo menos dos puntos. ¿Sí? En un video anterior nosotros hicimos un repaso de funciones lineales. En particular, nosotros sabemos cómo calcular la pendiente de esta recta celeste que les dibujé acá, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo calcular la pendiente de una recta que pasa por dos puntos? Era la pendiente de esta recta P que pasa por P y Q, ¿sí? Ahora aclaro el nombre, es la diferencia de la coordenada Y entre esos puntos dividido la diferencia de la coordenada X entre esos dos puntos. ¿Está bien? A ver, vayamos al punto P y Q. Fíjense, esto era IQ menos IP sobre XQ menos XP. ¿Quién es IQ? Bueno, vayan al punto Q y díganme la coordenada Y. La coordenada Y es este F de X, ¿sí? ¿Quién es IP? IP era F de A. Abajo tengo que poner XQ, que lo llamé simplemente X, menos XP, y XP vale A. Pongan pausa y fíjense si están de acuerdo con esto. Bien, espero que sí. Cualquier cosa, por favor, consulten en los foros o, bueno, o en los lugares que habilitamos para consultar. Esta cuenta que ustedes ven acá me da la pendiente de la recta secante al gráfico de F en los puntos P y Q que les marqué acá. ¿Ok? Bueno, a ver, déjenme ahora mover al punto Q. O sea, voy a dejar fijo el punto P. Es como que yo voy a poner el dedo en el punto P, ¿sí? Y voy a empezar a mover el punto Q, ¿sí? Al punto Q lo voy a ir moviendo a lo largo del gráfico, acercándolo cada vez más al punto P. ¿Me siguen el puntero eso? ¿Qué significa hacer eso? ¿Qué significa hacer este camino? Ese camino significa hacer esto: acercar este valor de x cada vez más al valor a. ¿Ok? No es fácil lo que voy a hacer. Es posible que esto lo tengan que ver 20 veces y lo quieran buscar en internet. No los culpo. Ténganme paciencia, ¿sí? Entonces, hagamos eso. Movamos al punto Q acercándolo cada vez más al punto P. ¿Sí? Ah, les puse la recta S secante. Bueno, entonces, supónganse que el punto Q ahora es este. ¿Sí? No es este, es este. O sea que acerqué al punto Q un poquito más al punto P a lo largo del gráfico. Hacer eso es básicamente haber acercado X al valor A. Ahora estoy acá en X. ¿Sí? Tracemos la recta secante, esa. ¿Cómo se calcula la pendiente de esta recta secante nueva? Se calcula con la misma cuenta. ¿Sí? Por supuesto que va a ser otro IQ
y va a ser otro XQ, porque cambié el punto Q justamente, ¿sí? De hecho, este XQ ahora va a estar más cerca de A, ¿verdad? Porque ahora X lo moví un poco más para acá, ¿ok? Bueno, supónganse que este no es el punto Q, lo voy a acercar un poquito más. Por ejemplo, acá, ¿sí? Volví a acercar el punto Q al punto P. ¿Cómo se calcula la pendiente de esta recta secante celeste nueva? Se calcula con la misma expresión. Por supuesto que con otro IQ y con otro XQ. Fíjense que el XQ lo acerqué todavía más al valor A. ¿Lo ven? Supónganse que vuelvo a acercar este punto, pero ahora no está acá, sino que está más acá. Bueno, haber hecho eso significa haber movido el X desde acá hasta acá, más cerca de A. Si trazan la recta secante, se calculará así su pendiente, con otro valor XQ y con otro valor IQ. Supónganse que ahora el punto Q es este, o sea que el valor X lo acerqué todavía más al valor A. La recta secante sería esta, que ni la voy a dibujar, y la pendiente se calculará con esta expresión. ¿Sí? Bueno, traten de imaginarse este acercamiento que estoy haciendo cada vez más próximo al punto P. Pueden imaginárselo, sé que es difícil, sé que esto no es lo más fácil, ¿sí? ¿Qué pasa si lo acercan demasiado? Si lo acercan demasiado, casi que no van a notar la diferencia entre esos puntos P y Q que estoy acercándolos tanto, ¿ok? Si yo los acerco mucho, al trazar la recta secante, no se va a notar que esa recta secante corta el gráfico en dos puntos. ¿Está bien? De hecho, fíjense lo que pasa. Supónganse que acerqué muchísimo el punto Q al punto P. Los acerqué muchísimo. Ni se dan cuenta que los acerqué. Trazo la recta secante entre esos dos. Miren lo que ocurre. Obtengo esa recta roja que no parece que la corta en dos puntos. Parece que la corta en uno solo, que la toca en uno solo, en el punto P. ¿Sí? Bueno, a esa recta que toca el gráfico en un solo punto, ¿sí? Se la va a llamar recta tangente, ¿sí? Lo voy a llamar T por tangente. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo puedo pensar yo a la recta tangente? Conceptualmente es la recta que corta el gráfico en un solo punto, ¿sí? O sea, que la toca nada más, no la atraviesa. Ahora, formalmente, ¿cómo la puedo pensar? Formalmente, la recta tangente yo la puedo pensar como una recta secante. Como una recta secante que corta el gráfico en dos puntos que están íntimamente cerca. ¿Sí? Están muy cerca esos dos puntos. Tan cerca que en realidad es el mismo, es el punto P. ¿Ok? Es recontra difícil esto de explicarlo así sin las manos. Porque yo, mientras estoy haciendo el video, estoy moviendo las manos y no me pueden ver. ¿Está bien? Bueno, entonces, lo que viene ahora es formalidad, ¿sí? Entonces, te pongo acá lo que quise hacer. Si X toma valores cada vez más cercanos al valor A, el punto Q se está acercando cada vez más al punto P. Si se acercan demasiado, el punto Q casi que es el punto P. Es lo que estoy poniendo acá, ¿sí? En ese momento, la recta secante se parece mucho a la recta tangente al gráfico de F en el punto P. ¿Sí? O sea que esa es la manera teórica de armarse la recta tangente al gráfico de F en un valor cualquiera. ¿Sí? ¿Y cómo se calculará la pendiente de la recta tangente al gráfico de F en el punto P que tienen ahí? O sea, la pendiente de la recta roja que les dibujé. Nosotros dijimos, y perdón por ser tan reiterativo, nosotros dijimos que la recta tangente se puede pensar como una recta secante que corta el gráfico en dos puntos que están recontra cerca, tan cerca que es el mismo punto. Así que la pendiente se va a calcular así, como vimos acá. La pendiente de la recta tangente al gráfico de f en el valor x igual a va a ser simplemente como ustedes vienen calculando las pendientes de las rectas secantes, así. ¿Está bien? Pero ¿qué propiedad cumple x? X cumple con la propiedad de que está muy, pero muy cerca al valor A.
tiende a ser A, ¿sí? Cuando hago esta recta, cuando calculo la pendiente de esta recta. Bueno, lo siento, pero esto, el formalismo de esto es un límite, ¿sí? No se asusten, es notación por ahora, ¿sí? Entonces, la pendiente de la recta tangente al gráfico de f en x igual a A se puede pensar como el límite cuando x se acerca muchísimo a A de la pendiente de la recta secante, ¿sí? A este cociente se lo suele llamar cociente incremental y por lo tanto esta pendiente es el límite del cociente incremental. No importa si no terminaron de entender esto ahora, ¿sí? Por definición, a esto se lo llama derivada de la función f en el valor a. Y se le escribe así, f' de a. ¿Sí? A ver, ¿qué quiero? Esto sí quiero que lo sepan. ¿Qué es la derivada de una función en un valor a? Es eso que dije recién, es la pendiente de la recta tangente al gráfico de f en x igual a a. ¿Sí? Es una definición esto. ¿Está bien? Me interesa que sepan, esto es igual a esto. Por supuesto que la definición incluye este límite. Y cuando cursen análisis, ustedes se van a divertir muchísimo calculando límites, y límites muy divertidos, por supuesto. ¿Sí? Entonces, no se asusten, en este curso no vamos a hacer cálculo de límites. ¿Sí? En análisis sí. Entonces, definición. Llamamos derivada de una función en un valor x igual a, y lo vamos a escribir así, f' de a la pendiente de la recta tangente al gráfico de f en el punto de abscisa x igual a a. ¿Sí? No voy a preguntar si se entendió, porque yo sé que es difícil esto, verlo así en un video rápido. Pero a ver, te quiero mostrar esto, resumiendo. Este es el gráfico de f, ¿sí? Este es el punto P, cuya componente x vale un cierto valor a. La recta roja es la recta tangente en este valor, ¿sí? La pendiente de esa recta se calculará con un límite que sabrán resolver en análisis, ¿sí? Este límite que ustedes ven acá da un número, da 5, por ejemplo, ¿sí? Da 24. Ahora no me interesa, ¿sí? ¿Qué es lo que me interesa? Que ese valor, 24, es la pendiente de esta recta, ¿sí? Quiero que entiendan que esto conceptualmente es esto. Bueno, ahora al revés en realidad. Esto conceptualmente es esto. ¿Ok? Bien. Ahora, suponete que, bueno, y perdón que me traigo un poco, pero ver rectas tangentes a una función en distintos puntos tiene un interés que ustedes no sé si se pueden imaginar, ¿sí? Y a mí en física me va a interesar ver las rectas tangentes. En un ejemplo esto se va a terminar de entender más, ¿sí? Pero interesa mucho ver rectas tangentes. Y supónganse que yo no quiero ver solamente la pendiente de la recta tangente en este punto. Supónganse que soy más sádico y lo quiero saber acá, acá y acá, ¿sí? ¿Qué cuenta y cuántas cuentas hay que hacer para calcular las pendientes de las rectas que les estoy diciendo? Bueno, habría que calcular este límite que les prometí que en este curso no íbamos a hacer. ¿Y cuántas veces lo tengo que hacer? Lo tengo que hacer 4 veces, ¿sí? Tal vez el cálculo de límites no es lo más simpático que hay, así que si podemos evitar calcular 4 veces un límite distinto, mejor, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En lugar de calcular 4 límites distintos para calcular 4 numeritos distintos, vamos a tratar de conseguirnos una función, vamos a tratar de comprar una función, ¿sí? Que me diga para cada valor de x, cuál es la pendiente de la recta tangente al gráfico de f en ese valor, ¿sí? Repito, aunque podés poner
podés retroceder y escuchar de nuevo, pero te lo repito igual. ¿Cuál va a ser mi objetivo ahora? Mi objetivo es ir a comprar una nueva función totalmente distinta a f, en principio, ¿está bien? Y la voy a llamar f' a esa función. Me quiero ir a comprar una nueva función, f', que me diga, para cada valor de x que yo quiera, en principio, cuál es la pendiente de la recta tangente al gráfico de f en cada punto que yo quiera. ¿Sí? Definición. Llamamos función derivada de una función f a otra función, a una nueva función que voy a llamar f'. Y esta f' nos permite calcular la pendiente de la recta tangente al gráfico de f en cualquier punto donde sea admisible. Espero que entiendan el objetivo, por lo menos, ¿sí? Ahora, ¿qué significa esto de donde sea admisible? Bueno, tiene que ver con cosas del dominio, ¿sí? Por ahora, ustedes no se hagan problemas, siempre va a ser admisible en física, por lo menos en este curso. En análisis van a tener que pensar, ¿está bien? Pero en análisis les van a explicar bien esto, ¿está bien? Eh, bueno, entonces, la idea va a ser esa. Vuelvo a repetir, quiero ir a comprarme una nueva función, f' de x, que me diga para cada valor de x que yo quiera, la pendiente de la recta tangente a f en esos valores x que yo quiera. ¿Sí? Entonces, si yo quiero las pendientes de las rectas tangentes en estos 4 puntos, no voy a calcular 4 límites distintos. Se los voy a preguntar a f'. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hicimos en el video de de funciones el ejemplo del taxi y la señora, creo que Susana, Marta, algo así la llamé, ¿sí? ¿Se acuerdan que fuimos a una función que me decía para cada valor de X cuál es el precio que tenía que pagar Marta o Susana para, por la cantidad de cuadras? Bueno, no se parece mucho a esto, pero la idea conceptual sería esa. Quiero construir una función que me diga exactamente lo que yo quiero. Ese sería el objetivo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo obtenemos esta nueva función f' de x? O sea, ¿cómo obtenemos la función derivada de una función f de x dada? Bueno, no es que hay dos caminos, o no es que siempre hay dos caminos. La forma tal vez más segura es por definición, ¿sí? Calculando el límite que les mostré antes. Eh, en análisis van a ver por qué. Ahora, las funciones que nosotros vamos a tratar en física van a ser funciones lindas, van a ser continuas en todo su dominio y bueno, ¿sí? Entonces, cuando cumplen esas propiedades, vamos a poder hacer la función derivada con reglas y tablas. O sea, ahora viene la parte operativa, ¿sí? En análisis van a ver el porqué de esto, pero les adelanto muy brevemente. Supónganse que ustedes tienen una función f de x, por ejemplo, una función constante, ¿sí? Ustedes quieren saber, bueno, ¿cuál es la derivada de una función constante? Bueno, alguien en el pasado ha calculado el límite que les mostré en la diapositiva anterior y observó que el resultado da 0, ¿sí? Entonces uno dice que la derivada de una constante es 0. A ver, por ejemplo, si tienen una función potencial, por ejemplo, la función x al cubo, por ejemplo, bueno, ¿cómo calculo la derivada de la función x al cubo? Bueno, calculamos el límite anterior y nos fijamos cuánto da. ¿Sí? Nos da otra nueva función. Alguien lo hizo genérico y se dio cuenta que la derivada de esa función se obtiene así. Baja el exponente multiplicando y el exponente le baja un valor, una unidad. ¿Sí? Si antes decía 3, ahora va a decir 2. Y el 3 va a aparecer acá. ¿Sí? Es operativo esto. La justificación la van a ver en análisis, es el cálculo de un límite. ¿Sí? Por ejemplo, esto lo vamos a usar después. ¿Sí? Si yo tengo la función seno de x, por ejemplo, ¿cuál es la derivada de la función seno de x? Bueno, calculen el límite que les mostré antes de manera genérica y van a obtener que la derivada, el resultado de ese límite va a ser coseno de x. ¿Sí? Cuando dije de andá y fíjate el límite, alguien ya lo hizo. O sea, ya está. Ustedes van a usarlo ya. ¿Sí?
La derivada del coseno de x, alguien ya les hizo la cuenta y demostró que vale menos seno de x. ¿Sí? Las demostraciones las van a ver en análisis, cuando la cursen, si es que no la cursaron ya. ¿Sí? Les puse acá algunas más, por ejemplo, la derivada del logaritmo neperiano de x les da 1 sobre x, y la derivada de e a la x es e a la x. ¿Sí? Pero lo que digo es, vamos a usar esto para derivar. ¿Ok? En un ejemplo se termina de entender esto seguro. La parte operativa, digamos. Además de la tabla de derivadas, tenemos algunas propiedades. ¿Sí? Supónganse que f y g son funciones que se pueden derivar siempre en todo su dominio. Y supónganse que alfa es un número real cualquiera. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una función más otra función, y a eso lo tengo que derivar. Bueno, ¿eso cómo lo puedo pensar? Como la derivada del primero más la derivada del segundo. ¿Y cómo calculo f' y g'? Con la tabla. ¿Sí? Dependiendo de cómo sea f y de cómo sea g, tengo que venir a la tabla y fijarme cómo es. ¿Sí? Repito, ahora en un ejemplo lo vamos a hacer. Si acá dijera menos, acá dice menos. ¿Sí? Y si tuviese 5 cosas que están sumando y tengo que derivar eso, bueno, el resultado va a ser derivar cada uno de los sumandos. ¿Sí? Y por último de las propiedades, ¿qué pasa si yo tengo una función que está multiplicada por un número y a eso lo tengo que derivar? Bueno, es sencillo, pero hay que tener cuidado, ¿sí? Uno puede demostrar fácilmente, lo van a ver en análisis, que el número lo dejo fijo, no lo toco, no lo muevo, y simplemente derivo f, ¿sí? O sea, calculo f'. ¿Y cómo calculo f'? Vienen en la tabla y se fijan, ¿ok? Bueno, hay mínimo 3 propiedades más, ¿sí? La derivada de un producto, la derivada de un cociente y la regla de la cadena. Las verán en análisis. Yo en este curso no las necesito, así que no las voy a repasar. Tal vez la regla de la cadena sí la necesite, pero la voy a necesitar mucho más adelante cuando veamos movimiento armónico simple y va a ser un ratito nada más que la necesite. Y yo supongo que si varios están cursando análisis al mismo tiempo, bueno, ya la van a saber. Y en tal caso la diré ahí, la regla de la cadena. ¿Sí? Para el que la sepa, bueno, bien, no sé. Bueno, te pido por favor que pongas pausa y copies estas propiedades porque lo que se viene ahora, mejor corto el video ahora, me parece. Si corto el video ahora, copien estas propiedades porque en el próximo bloque vamos a hacer un ejemplo en donde voy a usar esto. ¿Sí? Así tienen a mano y me pueden seguir cómo calculo una derivada. ¿Sí? Y le vamos a sacar el jugo a por qué quiero calcular una derivada. Así que bueno, eso. Cortamos acá y ahora hacemos la segunda parte, que es la resolución de un problema.